Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir en esta conferencia. Impartirá el doctor Francisco Barnosell, Paco para los amigos. El doctor Barnosell está doctorado en Medicina y Cirugía desde el año 1976 por la Universidad de Barcelona y está especializado en una técnica de diagnóstico muscular, se llama electromiografía. Posteriormente, completó su formación de posgrado trabajando en hospitales de Estrasburgo, Francia, y en Estocolmo, Suecia. También es especialista en neurología, neurofisiología y rehabilitación. Asimismo, es miembro fundador de la empresa Gemedic, dedicada a la realización de pruebas neurológicas por toda Cataluña. Gracias a su relación con diferentes ONGs, entró en contacto con diferentes terapias alternativas, especialmente la medicina cuántica, la radiestesia y la geobiología. Las experimenta estas terapias durante 8 o 9 años con la finalidad de integrarlas con la medicina oficial o alopática. Como resultado de sus experiencias, crea un blog a internet con el nombre de Paco La Cueva, el cual desde el año 2010 ha recibido más de 290.000 visitas, que no son pocas, y procedentes de estas visitas de más de 100 países de todo el mundo. Ahora hace 2 años, en octubre de 2012, publicó un fantástico y muy recomendable libro que se titula Entre dos aguas, experiencia de un médico con las terapias alternativas, y del cual ya se han hecho varias ediciones. Hoy en Balaguer, en el marco de esta séptima fila de alimentación y salud, el Paco, doctor Barnosell, nos hablará sobre la incorporación de la alimentación en la medicina integrativa. Y permítame, para terminar esta presentación, que os lea las palabras de su libro, escritas en la página 496, donde dice: tenemos que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Tenemos de tener cuidado de nuestras relaciones personales con nuestro entorno familiar y social. Hemos de vigilar la alimentación escogiendo productos que se elaboren cerca de nosotros, antes que los que vienen de muy lejos. Y sobre todo, tenemos la obligación de ser felices con lo que hacemos y especialmente, muy especialmente, responsables con la naturaleza y con nuestro planeta. Con todos ustedes, el doctor Paco Barnosell. Muchas gracias. Muy bien, John. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Voy a cambiar a castellano por la cantidad de gente que viene de fuera, pero ese amor a nuestra tierra hace que me guste el fútbol catalán al principio. He venido para apoyar a José Pamios con esta inmensa labor que está haciendo, con esta profesionalidad respecto a su tema, aunque a veces es excesivamente crítico, pero alguien es verdad que tiene que denunciar las cosas que ocurren. Yo estoy aquí para hablar de ciencia y, bueno, ha habido un pequeño error respecto al tema que voy a hablar hoy, que es la incorporación de la alimentación a la medicina integrativa, y en realidad se cambia una palabra y es incorporación de la filosofía de vida en la medicina integrativa.
Yo creo que el futuro de la medicina está en un cambio de filosofía y de actitud. Creo que hoy vamos a hablar de este tema. Vamos a hacer 1 hora y pico. Luego haremos, si queréis, 5 minutos de descanso y luego haremos una tanda de preguntas para acabar un poco antes de las 12. Siento que la luz nos impida ver las diapositivas, pero prefiero hacerlo así porque cuando me pongo a hablar es que podría estar 2 días seguidos y entonces no llego a decir lo que tengo que decir. Cierto hilo. Bien, cuando empecé con este tema, como bien han dicho, en las ONGs me pusieron en contacto con un mundo distinto al mío, en lugares muy lejanos, y ahí conocí la medicina indígena, el chamanismo, curanderos, gente de todo pelaje, que me enseñaron que existía otra forma de acercamiento a la salud. Y esta situación me dio la oportunidad de ampliar la percepción, mi percepción, y ver las cosas y hacerlas de otra manera. Aquí he puesto una con un sanador energético que me está operando. Arriba, no se ve bien la foto, pero estoy con Jean-Jacques Reluseau, que es un radioestésico francés, que me ha enseñado todo lo que conozco de anestesia y geobiología. Es importante respecto a lo que aprendí con él. ¿De qué nos sirve hacer una buena medicina, sea alopática, medicina complementaria o la que sea, si luego el paciente vuelve a un entorno en el cual hay poluciones electromagnéticas que son dañinas para la salud? Entonces, lo que curamos en el hospital o en una consulta, luego revierte, vuelve a atacarnos otra vez a aquel paciente porque su entorno no es el más llevadero. Hay un montón de fotos de gente que ha participado en mi vida últimamente y con la frase de tenemos condiciones propias genuinas, pero que son la interacción con otros profesionales. ¿Qué significa esto? Que aunque tengamos una idea fija, que nos creamos que sea nuestra, ese ego que a veces es imposible dejar de lado, no es así porque se relaciona con otras personas que se te cruzan en el camino y vas aprendiendo una lágrima de cada uno. Y al final nos damos cuenta que es una idea de todos, de muchos. Esta diapositiva es un poco el resumen de lo que ha significado mi vida estos 2 últimos años. Cogí este nick de Paco La Cueva porque se me ocurrió así, estoy en la cueva conmigo, entonces no decía quién era. Hasta que vino el editor un día y me preguntó, dice, oye Paco, tenemos que sacar el libro, y ¿con qué nombre vas a salir? Digo, bueno, pues con Paco La Cueva. Dice, hombre, ¿tú crees? Y en un segundo decidí, bueno, va, pues pon el mío. Yo estaba visitando, me llamó este paciente, aquello que cuando ni lo razoné un segundo. Claro, todo fue lo que ha ocurrido después, por eso estoy aquí. Es porque he salido con mi nombre y lógicamente a nivel médico pues fue impresionante pues toda la movida que está existiendo, ¿no? Un médico clásico, además mi padre era médico, que viene de una cuna muy oficial, pues que diga cosas diferentes, ¿no? Algunas muy raras. Ya estamos cerca de los 300 y pico mil entradas en ese blog. Luego eso sirvió para hacer conferencias, me di cuenta que había pues tanta gente como estamos aquí ahora, y a base de esas conferencias se montó el primer simposio de médicos y sanadores en Barcelona. Asistieron casi 700 personas, que se dice pronto, con un 20 y tanto % de médicos, y en el segundo, que ha sido hace poco, en junio, vinieron un 42%, o sea que vamos subiendo de presencia médica, aparte de enfermeras, psicólogos, gente relacionada con la medicina. Se publicó este libro, que ya lo comí en la portada, detrás, en la contraportada, hay una dirección web para que podáis leer cualquier capítulo del libro y las experiencias que han ocurrido salen en el blog con los vídeos y las fotos de los personajes de cada capítulo.
creé la Asociación de Médicos y Sanadores, que es una asociación sin ánimo de lucro, porque no quería montar un negocio o que pareciese que había un negocio detrás de todo esto, y todo el dinero que se recauda de todos estos congresos, todos estos foros y todas estas situaciones de difusión va a parar a esa asociación para pues, poder instaurar actos pues, como este mismo, ¿no? Y esta era una idea muy clara que tenía. Esto es así que después del último congreso llevamos 2 años y pico sin parar, y gracias a mi pareja Olga, que está aquí, que es la directora de logística del congreso y de la organización, dijimos tenemos que parar un poco porque si no, no hay manera de poder continuar. Bueno, duró esa frase 2 días, porque toda la gente que estaba en el congreso, que eran de fuera, nos pidió ayuda para poder montar el mismo congreso que hacíamos, que no es más que un puente entre médicos, terapeutas y sanadores, para que podamos aprender unos de otros. Y esto lo hizo un médico, pues, con varias especialidades y con más de 40 años de ejercicio, pero yo creo que tenemos que aprender mucho de gente pues, que nos puede enseñar muchas cosas, aunque no tenemos los títulos oficiales. Y contra eso creo que hay mucha gente que no lo ve así, pero yo soy de la opinión que es importantísimo que ese puente se instaure, de hecho ya está en marcha, y que haya personas que nos ayuden en este cometido. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Ha pasado pues, que en marzo, este marzo que viene, el 15, se hace el primer Congreso Internacional en Buenos Aires. En septiembre se hará en San Sebastián, hablo del año 2015. En el 2016 se hace en México y en Madrid. En el 17 en Chile, Colombia. O sea que yo dije, tenemos que parar el carro, y hay 3 años que están llenos de congresos de gente que lo quiere hacer en esos lugares. Eso para que veáis la difusión, los médicos, los terapeutas de diferentes sitios que creen en este proyecto y que creen también que se ha de difundir esta idea de ese puente para que diferentes profesionales, como puede ser Josep Panes y yo, un médico, pues un Pallés que es un experto en plantas, que podamos aunar esfuerzos para mejorar la salud de la gente. Yo creo que hemos de implicar diferentes especialistas en todo esto. Sin dejar de ser muy profesionales con la medicina que hacemos, en este caso yo mucha neurofisiología, hago técnicas de diagnóstico, también rehabilitación, y sigo trabajando como tal en las consultas en las que estoy, en hospitales y clínicas de toda Cataluña. Pero, ¿por qué no? Yo creo que tenemos que incorporar otras técnicas que nos ayudan, por decir una conocida, pues puede ser el Reiki. Y en los equipos de investigación que ANIS ya ha construido en diferentes lugares de todo el mundo, porque esto nació en Barcelona y se fue, digamos, expandiendo en nuestra zona, pero no pasaron 3 meses que ya en Sudamérica, en Europa, en muchos sitios nos llamó gente y estamos ya implantados en todo el mundo con esos tipos de investigación. Pues, por ejemplo, por ponernos un detalle, hay un médico que está haciendo, es experto en diálisis y a través de una serie de terapias complementarias, esos pacientes que vienen unos días a la semana y terminados a hacer esa diálisis, pues ha logrado reducir esos días. Bueno, esto para mí es un detalle importante. Lo que pasa es que no olvidemos que los protocolos médicos siguen unas pautas muy rígidas y desgraciadamente el tema de las medicinas complementarias es resbaladizo porque es muy invisible. Es difícil demostrar con pruebas todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo creo que hemos de luchar porque al final de la exposición os pondré alguna sorpresa invisible y os quedaréis así diciendo, bueno, pues si esto es una realidad, ¿por qué no tenemos que tener miedo, ¿no? Tenemos que tener la mente abierta para asumir otras posibilidades, desde el punto de vista médico sobre todo, analizando otras opciones, ¿por qué no? En el mundo de las percepciones, de las sensibilidades diferentes, con profesionalidad, con paciencia, con rigor y sobre todo con mucho respeto. A mí me encanta pues, poder estar a mi lado, que tenga una persona pues, como Josep Panes, que me explique
cuando le dejas hablar todos sus temas de relación de las enfermedades con las plantas, es maravilloso tener así una persona al lado, pero también con otros profesionales, otros sanadores o terapeutas, que me enseñan cosas que yo no veo, porque son gente que tienen dones de percepciones, de sensibilidades, de canalizaciones que yo no puedo ver. Entonces creo que esas personas merecen ese respeto y esa profesionalidad de decir, sí señor, eso es posible que exista y nos van a ayudar a hacer una medicina mejor. ¿Cómo fue mi hoja de ruta? Que es un ejemplo que quizá muchos lo estáis notando en esa situación. Lo digo porque cada semana recibo montones de mails que me preguntan, me dicen, médicos, sanadores, pacientes, gente de todo tipo, que me piden algún consejo de cómo enfocarlo. Y bueno, pues esta es mi hoja, ¿no? A raíz de este libro, que ya vamos por la tercera edición, acabando la tercera edición, no hemos de dejar nuestra ciencia ni nuestra investigación científica como médicos, eso es importantísimo. Yo al menos creo que pertenecer y seguir estando en el sistema abre muchas puertas, porque puedes hablar de tú a tú con otros colegas, y ahora es un momento crucial en el cual muchos ponen la oreja para escuchar, aunque luego no estén de acuerdo contigo, pero es importante llegar adentro, a su corazón, para que algo les resuene. Pero en un momento determinado te coge como un momento de introspección y empiezas a dudar de todo este sistema que se te queda corto, ¿no? Y dices, yo podría hacer más aquí. Y es cuando viene gente que te comenta, fíjate, tal paciente ha hecho tal técnica y no la ha hecho con la medicina y ya ha mejorado, inclusive algunos se ha curado. Y a partir de ahí, hace 12 años, empecé a investigar profundamente y es el resultado de por qué estoy aquí ahora. Con las terapias complementarias, antaño las llamábamos alternativas, antaño estoy hablando hace nada, un par de años, pero yo creo que no son alternativas, son complementarias, se han de unir a la medicina. Las que empíricamente están demostradas que funcionan, y las que no podemos demostrarlo, no por ello las podemos alejar. Yo creo que hemos de investigar muchísimo y ver hasta dónde pueden llegar. La alimentación, fijaos, cuando yo estudié, ni la alimentación ni la inmunidad se hablaban de estos temas, menos de las toxicidades. Estaba en medicina legal, era una especie de asignatura que se hacía en muy poco espacio de tiempo. Y en cambio nos damos cuenta, van pasando los años y es importantísimo, es la base de cualquier tratamiento que tengamos que hacer hoy día, pensar en la alimentación y en la inmunidad. Y aquí sale Josep, aquí abajo de la diapositiva, que no lo veis, que es un sombrero de paja, maravilloso. Y me encanta cuando lo tienes a tu lado y empieza a hablar de la relación con plantas, que nosotros no vemos más que una mancha verde, porque poner la etiqueta es muy difícil, con la sabiduría que él tiene, y esto sirve para tal cosa, y esto sirve para tal otra, y además demostrado que funciona. Hablaremos de las toxicidades, que es lo que os comentaba antes. ¿De qué nos sirve sanar o curar a un paciente si luego en su entorno este paciente está con unos influjos electromagnéticos de wifi, de antenas, de parabólicas, de microondas, que me altera esa dinámica corporal? Pues vuelve a enfermar otra vez o vuelve a hacer una recidiva. Por esto estoy muy motivado para estudiar el entorno, el hábitat de ese paciente. La emoción. Casi nunca se hablan de las emociones, ahora sí que hablamos, pero anteriormente no se hablaba. Y una emoción mal gestionada nos mantiene nuestro cuerpo en un estado de alarma que impide que nuestros neurotransmisores funcionen y se interconecten de manera correcta. ¿Qué ocurre? Luego hemos llamado, quizá mal llamado estrés, ¿no? El estrés es una cosa y la gestión de las emociones es otra. Los dos son importantes de cara a la base científica que necesitamos de ese cambio de filosofía. Hemos de incorporar a otros profesionales de cualquier especialidad, sean arquitectos, ingenieros, astrofísicos, porque
su visión de la salud bajo su ángulo, para mí es importantísimo porque siempre te da una idea para enfocar al paciente de otra forma. Recuerdo un caso de un camionero que una vez me llamó, estando cerca de Málaga, y me llamó por teléfono y dice: mira, tengo un momento aquí, quería hablar con usted, porque yo pienso, y él era un camionero que además era sanador, me explicó lo que hacía, y bueno, es un camionero, una persona pues, que descarga camiones y hace rutas internacionales, pero me abrió una pequeña ventana, después de esa conversación, a estudiar otro campo que no había caído, ¿no? O sea que yo creo enormemente en que el mundo médico necesita de todos los profesionales que puedan aportar ideas constructivas para solucionar temas candentes como el que tenemos encima de la mesa. Luego, cuando pasas esta lectura a otros profesionales a escuchar, te viene la lágrima de la espiritualidad. Llegas a un punto en el cual te das cuenta que si no escuchas a tu alma y al alma del paciente que tienes delante, difícilmente podrás hacer la labor de lucha. Hemos de tener en cuenta la epigenética, todo lo que altera en nuestro recorrido, nuestra carga genética, que es la que necesitamos para que responda ante esa inmunidad. Inmunidad que tenemos que se altera con más cosas de las que podíamos imaginar. Hoy día, que vivimos en una civilización totalmente atacada por todo tipo de tóxicos y de poluciones electromagnéticas y de cosas que, vamos, a mitad no nos enteramos, pero sí que nuestro cuerpo se entera y nuestro cuerpo tiene memoria, y esa memoria de cada célula, en el momento que hay una baja de inmunidad, es cuando estás preparado para desarrollar cualquier enfermedad. Ahí está la diferencia. O sea que la genética también es importante tenerla presente para poder valorar las opciones de tratamiento. La apertura de conciencia. Vivimos en un momento realmente apasionante como sociedad, en la cual yo creo que todos estamos ojo a visor con la injusticia, y ya no se acepta ni la injusticia ni la mentira. Con lo cual, la sociedad en sí, no a nivel solo médico, sino político, económico, cualquier tema que toquemos, vemos que la gente está rebelde. Y no solo aquí en Hong Kong, en todos lados, ya lo veis. ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Qué diferencia hay? Yo antes veía pacientes que tenían una enfermedad, venían a la consulta, doctor, quiero que me cure, bueno, aplicaba este tratamiento, aceptaba, se iba y ya está. Ahora no. Ahora el paciente te lo discute todo. Te dice: no tenemos plan B. ¿Cómo plan B? Sí, yo quiero otras cosas. Quiero escuchar otro rollo, que puede a veces no ser totalmente médico. Entonces, claro, es un paciente que está informado de muchísimos detalles, que puede leer en el ordenador o en internet. Y te quedas un poco así, normalmente los médicos seguimos protocolos. A veces nos saltamos un poco alguno, pero normalmente seguimos. Al decir saltar significa que acoplamos algún tipo de tratamiento pues, combinado, y usamos pues, terapias complementarias. Lo que pasa es que entramos en una problemática jurídica, y los médicos que están en hospitales, en ambulatorios, unidades así, pues realmente es una situación complicada y además de responsabilidad civil. O sea que hay que hacer mucha atención en este detalle, porque hay que luchar precisamente para el reconocimiento y la profesionalidad de todo lo que estamos hablando aquí. Esta apertura de conciencia nos llega a dar un salto, que no es un salto en el vacío, es un salto cuántico, un salto de mente importante para poder aceptar lo que un médico, con todos sus estudios, le es difícil, y yo le llamo la fase de desaprender. Tenemos que desaprender un poco, un pequeño punto hacia atrás, para poder sentir en nuestro cuerpo qué es lo que nos está diciendo él, y sentirlo con su propia voz, como si fuese el paciente que tenemos dentro de nosotros. Eso es la llave. Hacer esto y plantearlo así es la llave para establecer otro tipo de medicina diferente.
Y vamos a hablar también de las vibraciones. Creo que en el futuro, no se habla mucho, pero el mundo vibracional nos va a dar la respuesta de muchas de las patologías y de los tratamientos que tenemos hoy día. Hablamos con la boca, sentimos con los sentidos que tenemos, del oído, del tacto, de los ojos, pero el lenguaje vibracional, que yo estoy aquí delante, y hay una energía que nos comunica, eso no está contemplado porque no sale ninguna prueba médica, ni física, que lo conoce, pero estoy convencido de que existe. Porque ahí es donde quería entrar, de ese respeto, de esa profesionalidad a gente que tiene, a personas que tienen ciertas capacidades o dones que ellos sí que lo pueden ver o percibir. Si los escuchamos, el planteamiento de cualquier situación como médico delante de un paciente cambia enormemente, porque tienes una información que antes no tenías. Bien, tenemos que dejar a nuestra mente que vuele, como si fuese una mente llena de pájaros, y dar ese salto, que repito, no es un salto hacia el vacío, sino es un salto de un mundo más pequeño que tenemos a un mundo más grande. Aquí tenemos ese pequeño pescado que sale de la pecera pequeña a la pecera grande, porque se te abre un mundo nuevo, un mundo distinto en el cual valoras las cosas de otra forma. Pasa que hay que tener la valentía de decirlo, pero también la posibilidad. Pensad que desde que empecé a dar las conferencias, es que no os podéis imaginar la de miles de mails de gente de la medicina, profesionales, médicos, enfermeras, psicólogos, camilleros, auxiliares, que me han enviado mails o me han llamado. Muchos están, no quiero decir escondidos, pero sí que actúan en silencio y están empezando a salir y a ser escuchados con las percepciones propias que ellos tienen estando en una clínica o en un hospital. Y bueno, se podrían escribir 10 libros solo con las opiniones de todos ellos, ¿no? Es alucinante lo que les llega a pasar y lo que ellos llegan a ver cuando están delante de un paciente, ¿no? Que recibe un tratamiento en concreto y ves que la enfermera pues, tiene otra opinión distinta de lo que se está haciendo. Pero a veces inclusive los médicos, ¿no? Por esto pongo aquí reflexionar sobre el origen real de la enfermedad, no el origen más alopático, más médico. ¿Qué le pasa a usted? No, pues me ha salido un tumor en tal sitio. ¿Hace cuánto? Hace un año. ¿Qué le ocurrió a usted hace un año y medio hacia aquí? No, no estoy bien, no estoy perfecto. Y salta la mujer y dice, no, que no te acuerdas cuando tuviste aquel problema en el negocio. O otra persona que le dice, cuando tuvimos el problema del niño que le pasó tal cosa. No quiero decir que siempre ocurra así, pero en muchas de las situaciones sí que hay un crack emocional en un momento de nuestro recorrido, que no nos damos cuenta, lo pasamos así como podemos, y que al poco tiempo nos sale una enfermedad seria. Ese punto de inflexión, yo creo que en muchas de las situaciones ha habido una bajada de inmunidad, nuestros guerreros se han ido pues, abajo y entonces aparece esa enfermedad. Por esto es importantísimo el estrés, gestionar bien el estrés, las emociones, porque si no, nuestro castillo se queda sin defensa y es cuando aparecen enfermedades. Tenemos una visión bastante rígida de la medicina. Teníamos, diría yo, cada vez es más elástica. Hay montones de profesionales que se están poniendo en contacto con nosotros, los que estamos dando más la pauta en nuestras conferencias, y es que hay gente que sale de todos lados, pero con cargos importantes, de jefes de servicio, directores de hospitales. Lo que pasa que, lógicamente, cuando se hace una punta de lanza y empiezas un tema así, en un mundo tan rígido, pues hay que ir con mucho cuidado, porque has de poder hablar con la suficiente, no solo valentía, sino también que sea de una forma muy crítica, porque no todo vale y no todo sirve. O sea, solo vemos la punta del iceberg de ese método científico que tenemos, pero poco maleable. Hasta ahora. Por eso estamos aquí para explicar que no es así. Por ejemplo, relativiza mucho el estrés.
Y cuando ocurre ese estrés o esa alteración de las emociones que no gestionamos bien, nuestro sistema endocrino, neuroendocrino, se altera y ese estímulo que empieza aquí y que se mueve por todo nuestro cuerpo y que va a generar una producción de unas proteínas, de unas hormonas determinadas, no lo hace tal cual, y cuando esa información no llega correcta, aparece la enfermedad. Imaginaos por un momento un desfile de hormigas que veis en vuestra casa, en una esquina. Ha caído una miga de pan en un sitio y veis todo el desfile, ¿no? No sé si os habéis parado a mirar que de vez en cuando, al lado de ese desfile de hormigas, hay varias hormigas, que deben ser pues los sargentos de las hormigas, que van actuando y van dando información con las antenas. Cada 10 centímetros hay una que va haciendo así, como si hablase con una de ellas. Y entonces, por el otro lado ocurre lo mismo. Unas van, otras vienen. El estímulo nervioso con los neurotransmisores es igual. Es directo, va saltando, y hay otros que hacen este contacto lateral para darle la información de que llegue al otro extremo. Si este sargento da una información errónea porque nuestra inmunidad está disminuida, la información de lo que le tiene que decir al reguero de ese estímulo será errónea también, con lo cual no hará su labor. Y allí, con esa desinformación, es cuando aparece la enfermedad. Está un poco novelado, pero es para que nos entendamos. AMIS es la Asociación de Médicos, Terapeutas y Sanadores, que es la que creamos para poder organizar estos eventos. Y hablo aquí de los 4 lemas que ya tenemos en marcha. El primero fue el puente entre medicinas, que fue el primero que se hizo en Barcelona. El segundo, antes del verano, que era medicina integrativa, cuerpo, mente, emociones y espíritu. El tercero, que será de Buenos Aires, del futuro, sugiere un cambio de paradigma. Y el cuarto, que se va a hacer en San Sebastián en junio, la medicina y la bioenergética deben ir unidas. Fijaos cómo van cambiando los lemas con el tiempo, acoplándonos, porque es importante cada vez más asumir que hay una zona energética, espiritual y emocional que no se valora y que es importantísimo valorarlo en la medicina, junto con la alimentación. Próximos congresos: México, Madrid, Colombia, Menorca, Chile, Portugal. Estoy en 2 años para expandir y difundir todo este conocimiento. Decía la vitalidad de incorporar a los profesionales de la medicina para que nos ayuden a llegar a ese concepto que no se llama más que apertura de conciencia, y esto no es más que cambiar una filosofía de vida. Y ahora voy a entrar en lo que significa cambiar filosofía de vida. El paciente debe conocer el alcance real de su enfermedad. Importantísimo que el paciente conozca lo que le ocurre. Porque hay gente que te viene y dice: no, doctor, a mí no me diga cosas feas, yo no quiero saber, yo si tengo algo feo, usted haga su trabajo, pero a mí no me lo diga. Ahí es una sentido difícil, porque de hecho has de actuar según el conocimiento o el deseo del paciente. Pero si el paciente se quiere curar y la enfermedad es fea, yo creo que es imposible sin el beneplácito del conocimiento del paciente de lo que quiere, de ese alcance. Porque si no nos ayuda, no vamos a hacer las cosas bien hechas. Es importante esa implicación. Cuando le preguntamos lo que tiene, siempre encontramos un punto que enlazado con aquello de la realidad, el origen real de la enfermedad, que no es el origen físico que nosotros los médicos determinamos en cualquier patología, sino el origen más emocional o más energético. El paciente se debe responsabilizar hasta el fin y desde el principio de todo ese recorrido de esa enfermedad, con unos deberes que no significan solo tomar unas medicaciones o cambiar la alimentación. Yo creo que hemos de llegar más lejos, que es donde venimos a hablar de los cambios de los hábitos que tenemos. Yo creo que como sociedad nos hemos pasado 3 pueblos y estamos viviendo de una forma que no debemos.
con un montón de infraestructura detrás, véase pues, cosas materiales que pueden ser casas o coches o maneras de vivir. Y yo creo que nos hemos alejado tanto de la naturaleza, de la ecología y de lo que deberíamos de hacer, que nuestro cuerpo, nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro cuerpo sí que lo nota. Y este alejamiento nos carga energéticamente de iones positivos y los buenos son los negativos, ¿eh? Aunque aquí parece que haya una disparidad, pero es así. Efectos de iones necesitamos los otros. Y esta carga energética es la que nos descompensa, nos desequilibra totalmente de nuestros componentes energéticos que en la acupuntura pues, se ven con los meridianos y demás, ¿no? Por eso, filosofía de vida es conseguir la estabilización emocional, un camino para normalizar nuestros sistemas corporales. A todo esto es la base, la autonación, porque creemos en ello, y creer es crear. Si crees algo firmemente, pensando y hablando con tu propio cuerpo, vas a conseguir que haya una serie de alteraciones físicas que se cambien. Y esto no es una novela, esto es una realidad porque ya se han hecho pruebas específicas para ello. Esto se llama el concepto de neuroplasticidad. Usando la neuroplasticidad podemos llegar a convertir nuestro cerebro en otro. Claro, básicamente hablamos así, nuestro cerebro en otro, pero es que no solo las células de la memoria están en nuestro cerebro. Hace no mucho ya se descubrió que estaban en el corazón. Y dicen, ostras, el corazón tiene memoria. Bueno, pues cada vez los médicos nos sorprendemos más con las últimas investigaciones porque todas las células tienen su base de memoria, de todo el cuerpo. Sí, en algunos funciona más como un PC, ¿vale? Un disco duro, pero estamos llenos de periféricos. Y esos periféricos también tienen memoria. Y que en el futuro el concepto de autosanación, de curarnos a nosotros mismos, es vital, es ayuda para hacer cualquier tipo de tratamiento. Que no es más ni menos que hablar con nuestro cuerpo. Aunque no se vea la diapositiva, a la izquierda está nuestro castillo, el cuerpo, con una serie de glándulas que son las que fabrican a esos guerreros que tenemos, ¿no? Por eso a veces, más de una vez oído, no, que no tiene que sacar la tele y dice que no sirve para nada. Quieto, todo sirve para algo. Si hay que sacarlo, se saca. Pero se fue la vida, ¿no? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? La respuesta inmunitaria que tenemos en nuestro cuerpo, de esos guerreros que tenemos, puede ser por la parte humoral o por la parte celular. Las dos nos ayudan para evitar esto. Que cuando tenemos un cáncer, un tumor, una enfermedad, pues no demasiado agradable, empieza con una inflamación, esa inflamación va a más, traspasa tejidos y llega un momento que se vehicula a través del sistema vascular a otros lugares y es cuando se originan las metástasis. Necesitamos que todo este mecanismo funcione. ¿Por qué? Porque hemos de multiplicar esa inmunidad. Es fácil de hacerlo. Lo que pasa es que no solo tenemos que pensar en esa vida que os estoy proponiendo, diferente, ¿no? La hemos esa capacidad innata del cuerpo a recuperarse que la hemos perdido. El cuerpo ya tiene esa capacidad, la está imbrincada dentro de nuestros genes, pero en nuestro tipo de vida, de esa civilización tan científica y tan alucinante que nos ha tocado vivir, nos aleja del medio, y el medio es la naturaleza. Bien, yo creo que hemos de aprender a vivir. Este micro me parece que es otro, ¿verdad? ¿Verdad? Sí.
decir de otra forma. Es un planteamiento distinto de lo que estamos acostumbrados a hacer, cada uno desde su plan, ¿no? Por supuesto, un Ayapo con una carretera enorme y los pies allí diciendo, bueno, ¿cuándo empezamos a hacer esto? Y se basa en el concepto de necesidad. Si tú te sientas un día en un banco, en una plaza, delante del mar, y piensas en la necesidad real que tienes, realmente hace falta toda esta parafernalia que tenemos detrás, de infraestructura, de logística, de situación, de materialidad, hace falta todo esto. Porque pensar que ese concepto de necesidad luego nos obliga a mantenerlo. Vía créditos, vía hipotecas, vía circunstancias, viajes, mantenerlo. Y este apego nos está alejando de nuestra realidad propia, de nuestra familia, de nuestros amigos y de nosotros mismos. Con lo cual, creo que hemos de revisar profundamente ese concepto, el concepto de necesidad. Es como una cadena. Estamos encadenados, no nos damos cuenta y seguimos toda una serie de protocolos que ya nuestros padres nos tuvieron y yo creo que hemos de romper. Y bueno, yo creo que la crisis y los nuevos tiempos que nos tocan vivir ya nos ayudan a ello, porque ya va la sociedad a ello. Obligatoriamente, y es cuando al tener menos te das cuenta, no pasa nada, vives igual, inclusive mejor, porque te abres la mente de otra forma y vives más con el medio, con la naturaleza, que no con los detalles más científicos y más técnicos. Sin no querer decir que no tengan que existir, por supuesto. Y esta liberación de apegos nos da el concepto y nos abre el concepto de libertad propia, que habíamos perdido, que habíamos olvidado. Esto es la base para, he puesto aquí la brújula emocional. Tenemos como una brújula interior que nos dice nuestro estado anímico como está, depende de lo que nos va ocurriendo día a día. Y he puesto aquí la cebra, que dice la cebra, tengo estrés, y cuando tiene estrés se le caen las rayas. A nosotros se nos cae el pelo y otras cosas. Y las dos últimas, que para mí son las más importantes, que pone perdóname y gracias. ¿Por qué el perdón? Porque esa bilis que tengo dentro de que aquel me ha hecho aquella mala pasada y cuando pueda te la devuelvo. Todo este tiempo que estás pensando en cuando pueda te la devuelvo, ¿qué te piensas? ¿Que tu cuerpo no se entera? Todos nuestros transmisores, todos nuestros enzimas están totalmente alerta, fabricándose más para aquel momento que se la puedas devolver. Pero mientras, te ha fastidiado el hígado, te ha fastidiado la circularidad, te ha fastidiado... ¿Entendéis dónde quiero llegar? Claro, es difícil decir al que te la ha hecho muy gorda, perdóname de verdad, porque a veces con algún paciente, el cuñado, mira lo que ha hecho, me ha arruinado y tal, ¿cómo le voy a pedir perdón? Bueno, al final lo consigo. Perdón, por hecho un cabrón. No, ese no es perdón real. Nace del corazón. Y no os podéis ni imaginar cuando ocurre ese acto, siempre y cuando suceda, porque entiendo que a veces es imposible. Hay situaciones que decimos, pero esto no hay por dónde cogerlo. Bueno, y dar las gracias. Bueno, pues estas cosas de perdón y de gracias, ese estado anímico que tenemos, que hay ese cambio, ni os imagináis los cambios endocrinos que llegan a ocurrir dentro del cuerpo cuando es real. Y no olvidéis que estáis escuchando a un médico hablando de filosofía, porque hasta ahora de cosas técnicas se ha hablado poco. ¿Y por qué he llegado aquí? Porque por la ley del péndulo me fui al otro lado, empecé a investigar todo primero como médico, publiqué un montón de cosas en mi época cuando estaba en el hospital clínico. Luego ya me dediqué a medicina privada y he investigado cosas, pues de medicinas complementarias, muy bien, más de 300 y pico, y por la ley de péndulo me quedo en medio y ya resulta que estoy hablando de filosofía. ¿Por qué estoy hablando de filosofía? Porque te das cuenta que si el cuerpo no está en su lugar, cualquier tratamiento que hagamos no tendrá el éxito que ha de tener. Es igual, médico o no médico. Vital que el cuerpo y la mente y el espíritu y esa alma estén totalmente en plena forma para poder asumir cualquier tipo de tratamiento.
Y estoy luchando pues, para que esto se entienda así. Que no se trata de que el médico sea más o menos simpático con el paciente, sino llegar a conceptos más profundos como los que estamos. Hemos de ser capaces de pedir ayuda. Help. Necesito ayuda. Y hay mucha gente que, yo no voy a pedir ayuda, no soy un fulanito, no pido ayuda a nadie. Pues hemos de pedir ayuda, porque solo ese concepto de necesidad nos expande nuestra emoción de una manera que hace falta. El amor incondicional, a mí al menos es lo que más me ha enseñado desde el punto de vista cuando hago sanación, en ONGs o en situaciones de altruismo, y te dan las gracias, y te digo, no, si las gracias te las doy yo a ti por la sensación de plenitud que consigues en mí. Es como una vacuna que estoy teniendo gracias a esta situación en la cual te estoy ayudando a ti, ¿no? Junto con esa apertura de conciencia y el altruismo. Es la base para afrontar cualquier tipo de tratamiento cómico, interprofesionando mente, emociones, espíritu. Yo siempre al final como la alma, porque creo que una sociedad que no es capaz de hablar abiertamente de la muerte no es bueno para su salud. Ya ves que en Oriente lo hacen sin ningún tipo de problema, pero aquí hablar de cuando del tránsito de la persona que está enferma, que está grave y se tiene que ir, y a veces pues no me digas, yo creo que es un error. Es vital hablar del destino del alma, hablar de esa posible situación en la cual el alma pasa a otra dimensión, que a lo mejor volverá o no, pero afrontarlo como tal, desde la neutralidad, desde la conciencia, desde el amor. Y lo que he podido ver es que personas que realmente hayamos perdido la batalla de la medicina, cuando entras a hablar con ellas amigablemente, mira, pues oye, no vamos bien, el tratamiento no funciona, cada vez estás peor, tenemos que empezar a pensar en que te vas a ir. ¿Qué te gustaría decir antes de que te vayas? ¿Qué te gustaría que se hiciera? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Cómo ves tu energía cuando no estés aquí? Luego hablas con la familia y te dice, aquella conversación que tuve con el paciente, con mi hermano, mi cuñado, nada. No sabe cómo me cambió la vida a mí y al entorno de la familia, solo por afrontar ese momento con total naturalidad. La clave está en una medicina especializada, pues como la que desarrollo. Yo hago técnica de diagnóstico que se llama litografía, rodeado de ordenadores, cables, computadoras, pero sin miedo a deshumanizarme, solo por el hecho de estar rodeado de técnica. Yo creo que hemos de incorporar otras técnicas complementarias de otros especialistas diferentes y valorar los efectos tóxicos y ambientales, creo que es vital, a nivel sobre todo de wifis y campos electromagnéticos, microondas y demás, y potenciar el concepto de autosanación e inmunidad. Como base, con la alimentación, la valoración emocional, los tratamientos combinados, pero lo más importante de todo es que todo esto se mantenga en el tiempo. ¿De qué nos sirve todo esto que estamos hablando? Que has hecho una terapia complementaria concreta y al cabo de un mes, pues, un mes, ojalá, pero al cabo de 15 días el paciente vuelve a estar mal. Y esto es lo que no se puede aceptar. Tenemos que seguir luchando e investigando para que el tratamiento que estamos haciendo nos dure tiempo. Porque si no, desde el punto de vista protocolario médico, vamos a contestar que no es serio. Y necesitamos empirismo y seriedad. A esto le llamo filosofía de vida, que es un cambio absoluto del tratamiento del paciente bajo otro prisma, de otra manera. Por eso, a estos conceptos le hemos llamado medicina integrativa, porque integra, ya los americanos le decidieron poner esta palabra en su día, y sobre todo con esa interacción del paciente que quiere más allá de entender su enfermedad y valorarla para que nos ayude con esa visión global y enseñarles a gestionar su situación, pero con su prisma. Nos hemos de poner en la piel del paciente con lo que nos explica. A veces se actúa como el médico de la antaño, ¿no?
que sabía todo, no solo de él, sino de él, de la familia, de la vecina, del perro y del amante. Porque esto le ayudaba a gestionar bien aquel tratamiento. Importantísimo el ritual de sanación y de curación médica de un paciente. Es todo un ritual, necesita acogerse a una serie de medidas que pueden ser médicas, pero otras pueden ser filosóficas. Como decir, me has de cambiar de vida, has de cuidar esa emoción, ordena tu parte interior, porque si no, cuando haga el tratamiento no va a tener la respuesta que tiene que tener. Y aquí hablo de las 4 S que necesitamos como base, que la enfermedad nos envía señales para cambiar nuestros hábitos, pero no las escuchamos. Siempre nos avisa. Tenemos que aprender de esos síntomas, que son la voz de alarma. Conocer dónde se somatizan esas situaciones, que siempre hay un lugar que cada paciente lo destina en un punto concreto, y al final tus órganos gritan lo que tu boca calla. Si no eres capaz de decirlo y de gestionarlo y de sacarlo fuera, se te queda dentro. Y si se te queda dentro, te baja la inmunidad. Y si te baja la inmunidad, te sale la gente. Ese es el recorrido. El concepto del efecto simulador. El efecto simulador, ¿cómo es? Pues hay situaciones, como por ejemplo podríamos hablar del alcoholismo, en la cual se carga, anula, disminuye una serie de neurotransmisores que son vitales pues, para nuestra existencia. Luego, como ese paciente pues, sigue tomando ese producto, es el que vehicula a modo de neurotransmisor una serie de conceptos en nuestro cuerpo. Pero ya no fabrica el original, es una copia. Y el cuerpo no lo reconoce como copia. Entonces, ¿qué ocurre? Viene el médico y le dice, no, esto es un tóxico, no lo tome. Y al no tomarlo, tenemos un empeoramiento de la primera fase de aquella enfermedad con el paciente. Con lo cual tenemos que ir con mucho cuidado, y es ahí donde pueden entrar las terapias complementarias, ayudarnos, sobre todo los tratamientos energéticos, a ese efecto simulador que el cuerpo no se altere más, ¿no? La enfermedad, en muchísimas ocasiones, es la causa de la alimentación deficiente por una conducta incorrecta, sobre todo en contra de sus valores morales. Y a veces pongo el ejemplo de un vendedor de cualquier producto, que es una persona súper honorable, rigurosa con sí mismo, pero sabe que está vendiendo un producto que no es bueno. Por el motivo que sea, no es bueno, es incorrecto, es tóxico, él lo sabe. Muy bien, establece, ese es su modo de vida. Bueno, pues aunque tú digas, no, es que yo no me entero, tú quizá no, pero tu concepto interior, tu cuerpo sí que se entera de momentos que son amorales para ti y que tú lo sabes. Ese concepto que estoy hablando, si tu cuerpo se entera, también descalabra toda esa nivelación del sistema energético que tenemos. Con lo cual tenemos que hacer hincapié inclusive en lo que pensamos, porque aunque digas yo no me entero o no me quiero enterar, tu cuerpo sí que se entera. Con los ejercicios de respiración podríamos llegar a controlar el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Por eso en las pautas de yoga o de meditación, las personas que ya entran en ese ámbito si consiguen esto, ¿qué no conseguiremos a nivel de concentración, de hablar con nuestro cuerpo? Hablar significa, sabes que tienes un constipado tremendo, pues te concentras, hablas con tus células de los bronquios y le dices, vamos a expandirlas para mirar de que mejoren. Bueno, pues sin tomar una medicación concreta, en ese momento, quizá más adelante, se hace este ejercicio y lleva a una mejoría. Y esto está demostrado que es así. Pues empecemos con cosas pequeñas y luego cuando haya un caso más gordo ya podremos empezar con cosas más serias. A esto se llama la neuropsicoendocrino-inmunología, que es una de las ciencias del futuro médico, que ya está en marcha, pero que nos va a ayudar a obtener las pautas de las que estamos hablando.
tenemos que aportar situaciones nuevas a estos cambios de hábitos, como el silencio, la sabiduría corporal, mental, emocional, espiritual, la cohesión social, el medio ambiente, el altruismo, la identidad, vivir con menos cosas y una cultura científica que ya tiene el ciudadano gracias al acceso, sobre todo, pues, a los medios que tenemos hoy día, como Internet, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues esta nueva cultura con nuestras nuevas ideas parece que no, pero nos están ayudando en esta medicina del futuro. Hemos perdido el miedo, que es lo que comentaba antes con el paciente que se te encara y te dice, oiga, yo quiero otra cosa. Mire, yo ya tuve un cáncer de hígado, se me escapó, me fue bien, me hicieron quimio, me hicieron radio, han pasado 3 años y ahora bien voy al médico y me han dicho que tengo una metástasis de pulmón. Yo no quiero pasar por ese viacrucis otra vez. Tenemos casos así, cada vez más. Y es cuando, al ocurrir esto, y el paciente dice, lo siento, oiga, que se va a morir, que se va a ir, me da igual, pero yo por aquí no paso. Antes no nos encontramos con casos así. La gente seguía el protocolo. Y ahora te encuentras gente que te habla, pues, de terapias complementarias, de terapias energéticas. Yo quiero probar un plan B, quiero probar otras cosas. Bueno, pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si el paciente no quiere, pues no quiere. Prueba alguna de esas cosas y un gran porcentaje de pacientes escapan. No digo que todos, pero un grupo importante se escapan haciendo cosas que no son protocolarias desde el punto de vista alopático, de medicina convencional. Y esto es lo que nos ha llevado, sobre todo a mí, a investigar y a ver si estos pacientes optan por el plan B y se escapan, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que hacemos mal desde el punto de vista médico, ¿no? Y ese análisis nos lleva a ver que realmente hay situaciones muy empíricas en las cuales, haciendo unos deberes concretos, energéticos, emocionales, con terapias complementarias, pues se puede solucionar con la base, sobre todo, de la alimentación. Y es la pérdida del miedo. En realidad, lo que está haciendo es un puente entre el humanismo y la ciencia, una unión entre medicinas, sobre todo para que los profesionales entiendan que existe otra manera de planteamiento del paciente. En el futuro, el lenguaje del universo serán las vibraciones, que es lo que les comentaba antes de pasar. Todo nuestro entorno está interconectado al más mínimo detalle, que es la teoría cuántica. Teoría del universo. El universo ya se mueve así por vibraciones. Entonces me encanta hablar con un astrofísico cuando me comenta la mecánica geométrica de cómo funcionan los planetas, porque cuando está hablando, si consigues cerrar los ojos y hacer un poco de introspección, lo mismo que está explicando él podría servir como cómo funciona el cuerpo humano, pero lo mismo que hay arriba, pero pequeñín dentro nuestro. El efecto resonancia, la música, las vibraciones, una sinfonía de Mozart, que está demostradísimo, que hay una en concreto que para pacientes con patología hepática hay una mejoría sustancial al escuchar aquella y no otra. O el Mesías de Händel, que cuando lo escucha para el tema respiratorio le va bien. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia quizás está en esos hercios que hay cuando los escuchas y se consiguen medir en una pantalla de oscilación y consigues que hay más frecuencias de una en concreto determinada. Y esa es la que es resonante dentro del cuerpo humano con aquella vibración que le está llegando a modo de música. Y eso es lo que hace que el paciente mejore. Por eso el estudio de las ondas y de las vibraciones, con el análisis de las frecuencias, yo trabajo con máquinas, ordenadores que me dan un análisis de frecuencias y de velocidades de conducción del nervio. Y a veces, pues, no tengo tiempo, y el paciente ya pues hago otros estudios, lo amplío y me salen las gráficas de unos efectos que la máquina no estaba diseñada para esto. Pero bueno, es la casualidad de la ciencia, ¿no? Utilizas algo que ya está para una cosa para otra. Y te das cuenta que hay unas diferencias entre unos pacientes y otros realmente brutales. Con el espectrómetro y el histograma, ese análisis de frecuencias, cada uno es como una huella digital que tenemos. Tiene como un dintel cada paciente, cada persona determinada, en la cual esa recepción le va mejor o no tanto. Entonces me he dado cuenta en todo esto que es como cuando tiras una piedra en agua, que hace esas ondas, pues esas ondas se van extendiendo, llegan al final, rebotan en un lugar, vuelven otra vez hacia ti y
cuando vuelve, por el efecto de resonancia es cuando tienen ese efecto beneficioso dentro del cuerpo. De hecho, lo están preparando para que luego hagas otro tipo de tratamiento y el cuerpo está alineado en su lugar energéticamente bien y acepta y potencia y multiplica todo el tratamiento que vaya a venir detrás. Yo creo que es el lenguaje del universo. Entonces, hice un estudio de frecuencias aquí. Y hay una serie de cifras, la mitad de la tabla, aquí no se ve porque no hay luz, pero hasta la mitad de la tabla son buenas, por ejemplo con los móviles. Y te das cuenta que cuando tienes el móvil a unas frecuencias determinadas o de cercanía del paciente, altera esa dinámica del cuerpo humano. Inclusive lo hicimos con la bioelectrografía, con Jean-Jacques, francés, y mirábamos el análisis digital energético de los dedos antes, en y después de una llamada telefónica, y te dabas cuenta de que se disgregaba completamente el campo energético después de una llamada de 10 minutos. Luego, pues diseñamos una serie de cerámicas que se pegan al teléfono para que reconduzcan las ondas y estas ondas sean beneficiosas de cada cuerpo humano. Bueno, ha habido una serie de análisis de este tipo y te das cuenta pues, que los wifi realmente no son lo buenos que tenían que ser. Ya se empiezan a oír en los colegios que ahora todos los niños van con tablets y demás, los PCs, las pantallas, y se empiezan a oír voces que dicen pues, que hay que ir con cuidado con todo esto, ¿no? Yo recuerdo cuando hice el libro, una de las últimas páginas de este libro, las 30 últimas, es un resumen de lo que será la sociedad, lo estaba escribiendo en el 2009, creo, o 10. Y hago un análisis de lo que será la sociedad 3 años después, o sea, en el 12. Lo curioso es que ese análisis, las 3 personas que me estaban leyendo el libro a modo de, antes de publicarlo, para corregirlo, me decía, oye, te estás pasando un huevo lo que estás poniendo. Esto no va a ocurrir ni en sueños. Bueno, pues de 100 conceptos que hay, 80 ya se han cumplido en menos de 2 años. Uno de ellos salió hace poco en La Vanguardia, exactamente el lunes pasado. La Vanguardia como periódico que habla, hizo gracia porque hablaba, el titular era menos pastillas y más paseos por el bosque. Algunos lo haremos, otros no habrá leído. Bueno, pues esto mismo está escrito en el libro, hace más de 4 años, en el cual hemos perdido nuestro contacto con la naturaleza y es importantísimo que ese contacto lo tengamos, inclusive descalzos, para que nos llegue esa energía a través de los pies y que la captemos de arriba, porque nos descarga esa energía negativa y nos lo deja limpio para que cualquier energía positiva nos venga para adentro. Bueno, pues a doble página lo hicieron y iniciaron una serie de conceptos por poner solo 2 ejemplos. Hospital, en cualquier país del mundo, paciente, enfermo, una habitación, ventana, vista al jardín bonito, con árboles, un laguito y demás, ese paciente estará un 30% menos de días ingresados que el de al lado que vea un partido. Embarazada, que está a punto de dar a luz, y está ingresada en ese hospital por el motivo que sea, que no es lo típico que va un día y el mismo día parido y ya se va, no. El motivo que sea está unos días allá, y otra que está en otra habitación que no tiene esta vista. El crío que nace tiene más peso del que tiene esa habitación que no el de la otra. Los americanos, que lo miden todo con estadísticas, os podría hacer una lista enorme de todo esto. Pero claro, nos hemos alejado de la vida en la naturaleza tanto que nuestro cuerpo sí que se lo nota. Y es ahí donde nos vienen montones de alergias, vamos al médico y nos dicen, no, esto es una enfermedad autoinmune. Hostia, yo estoy ya para 40 años, había 3 enfermedades inmunes. Ahora hay, bueno, todos somos autoinmunes a lo que sea, todo, ¿no? Entonces esto lo ha traído un tipo de vida que no nos va demasiado bien. Esta medicina integrativa, ya hay maquinaria que nos miden esas ondas, o sea que hay tecnología para poderlo medir, y por eso hablaba en concreto de los teléfonos móviles. Nos hemos olvidado de hablar del sol, de las cascadas, de los bosques, del mar. Esos contactos en esos lugares curan más que cualquier pastilla que podamos tomar.
ir a pasear, a hablar, a relajarnos, a mojarnos los pies en ese lugar. ¿Por qué? Porque aumentan y equilibran nuestro cuerpo energético, que es la base de nuestra inmunidad, de nuestro castillo. Luego la teoría de cuerdas, en efecto vacía y los taquiones, la teoría de dicho Kaku, que nuestro cuerpo no es físicamente entero, es como si vienen unos trozos que hay un vacío, y en ese vacío es por donde entra el campo energético. En otra dimensión hablaríamos de las teorías ya implantadas de Jean-Pierre Garnier sobre el desdoblamiento del cuerpo, el doble. Es algo parecido a nivel más de conciencia, y esto sería más físico. Nuestro pensamiento se traslada por vibraciones y al final del recorrido se materializa, igual que las emociones. O sea, no nos pensemos que simplemente ese pensamiento se va y ya está. Más de uno alguna vez va conduciendo con el coche, viene otro, se salta un semáforo, por ponerlo gordo y le corta, ¿no? Rápidamente nos damos un susto, bajamos la ventanilla, lo insultamos con un tapo gordo y nos quedamos descansados. Bueno, pues bien hecho. Has sacado esa bilis que tenías, ¿no? Pero no os penséis que esto se acaba aquí. Aquello de ese insulto que le envías a esa persona no es un insulto banal. Eso no se queda en el aire y ya está. Le habéis mandado un flujo con vuestro pensamiento negativo, con fuerza a otra persona, y eso le va a afectar, le puede afectar a esa persona. ¿Cómo lo sabes? Pues por ejemplo, cuando hemos hecho grupos de sanación a distancia, así como estamos aquí, ahora aparecería la señora de alguien y diría, es que tengo a mi madre que está en coma en París. Bueno, pues vamos a concentrarnos todos con esta persona que está aquí y ella que piense en esa persona que está en París y está en coma desde hace 2 semanas. ¿Qué hora es? Las 12. Vale. Venga, todos pensemos en esa situación, al unísono. Esta tarde a las 3 nos llama la hija de esta señora que está en París y nos dice, oye, a las 12:01 no sé qué pasó, pero esta persona salió del coma. Eso lo he vivido yo en bastantes ocasiones. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el teléfono físico para que esto funcione, ¿no? Bueno, pues hay una serie de conexiones a nivel vibracional que desconocemos y que puede ocurrir. O sea que cuidado con lo que decimos y lo que pensamos, porque no es gratuito, nada es gratuito. Ni para nosotros, ni para los demás. Y cuando estuve en Asia haciendo sanación con Alex, que es uno de los sanadores filipinos, que me enseñó gran parte de cómo autocurarte, de cómo autosanarte, me chocó mucho cuando se hablaba de magia negra, ¿no? No, es que le han hecho magia negra y tal. La peor magia negra es el pensamiento. El acto de pensar algo negativo de cara a una tercera persona. Inclusive, de ahí, pues sí que he aprendido muchísimo, sobre todo pues, de las diferentes calidades que puede haber de este tipo, pero al final me quedo con lo más sencillo, que es que los actos de pensamiento, como creer es crear negativos hacia alguien, por el mecanismo vibracional y perceptivo, puedes llegar a hacer lo inimaginable. Por esto hago mucho hincapié. Creer es crear, cuidado con los pensamientos, cuidado con nuestro cuerpo, porque vas más allá todo ello de lo que nos han enseñado. ¿De qué hablará esa medicina? Pues hemos de hacer hincapié en las emociones, en el sistema digestivo, boca, colon, el sistema neuroendocrino, la alimentación, los campos energéticos, los tóxicos, patrones ambientales y familiares. Todo esto es lo que tendríamos que ver ante cualquier enfermedad seria que lógicamente nos hace. Hacemos un protocolo médico según la especialidad que nos toque por el paciente que nos lleve. Pero todo esto es lo que deberíamos hacer. Valorar la genética, esas variaciones del ADN con el campo vibracional, el estudio de universos paralelos de la relación espacio-tiempo, con la teoría de Jean-Pierre Garnier, que tenemos ese doble que nos permite, ese doble, muchos le llaman ese guía que tenemos al lado nuestro o no,
y nos permite, es como si mi vida que estoy hablando aquí ahora, la tengo duplicada, aquí, que no se ve, y aquí ya ha acabado la exposición, ya son la una. Entonces, si yo me voy mentalmente en concentración por ese viaje astral a ese lugar y ha pasado algo feo, que se ha caído esta vida, pues yo estoy aquí ahora, me conecto y digo, me voy más para allá para que me caiga encima. Es muy burdo el ejemplo, pero es para que entendamos que tenemos esa capacidad para poder trasladarnos a otro lugar y entender, luego le llamaremos intuición, ¿no? Que en otros campos energéticos existe ese doble que nos permite cambiar nuestra realidad. Y al fin y al cabo está para eso, como ayuda. Hemos de hablar siempre de esa simbiosis, hemos de hablar de los patrones familiares que no son los patrones energéticos, ¿no? Genéticos. Hablamos de los patrones, lo que se hereda energéticamente en las familias. En las familias a veces ves que pasan cosas raras al abuelo, luego al padre, ¿no? Vamos, que la familia era rarita. Por el motivo que sea, ¿eh? Todos somos raros de algo. Eso no es genético, eso es energético. Y si es algo que no sea muy bueno, eso se puede cortar con la ayuda de una constelación familiar. ¿Qué es una constelación familiar? Pues no es más que una valoración energética de la influencia que tiene la familia y el entorno de los amigos con una persona en concreto que desarrolla o no una enfermedad, o la ayuda a empeorar. Actualmente AMIS tiene más de 40 equipos de investigación en todo el mundo, con diferentes temas. Yo invito a profesionales que quieran trabajar, siempre ponemos un médico en cada equipo para investigar pues, cualquier tipo de patología. Y es importante porque, aunque los protocolos son bastante médicos, no pasarían el examen en el hospital, porque lógicamente entramos siempre con las competencias, el problema de las titulaciones, las posibilidades de libres, y eso es difícil de conseguir. Pero lo que está claro es que si no empezamos con algo, no vamos a hacer nada. O sea que hay que luchar, hay que ser valientes, seguir adelante, investigar muchísimo y probar en las diferentes enfermedades, las diferentes patologías que van bien. Yo al final, después de muchos años de investigar desde el Reiki, la polaridad, el magnetismo, digitoanálisis, en fin, una lista de 300 y pico de terapias complementarias, el resumen que os puedo dar que lo que más resultado ha dado es cambiar de filosofía de vida, estatus emocional, ese concepto de necesidad, y fijaos que os he dicho 3 cosas que son de filosofía, no de técnica. Luego, pues si esa persona tiene el campo energético en su lugar y no está alterado, cualquier tratamiento que hagamos será beneficioso para él. Pero si no, será mermado. Entonces te pregunto, esta persona tiene un cáncer de colon, le irá bien el Reiki. Es que no, da igual que sea el Reiki o cualquier otra técnica. Lo importante es ver lo que estamos hablando ahora. Otros conceptos anteriores, porque si no preparas al cuerpo para que energéticamente esté en su lugar, ¿de qué sirve cualquier tipo de tratamiento? Por ejemplo, hasta ahora hablábamos de nosotros, mejor dicho, del ego, del yo. Ya se ha acabado la época de hablar del yo. Vamos a hablar de nosotros. No tenemos que hablar de la parte más patriarcal, sino de la comunidad. O sea que todas estas filosofías de lo que nos toca vivir últimamente, es más importante el cambio hacia el futuro, este cambio de paradigma, es también a nivel de entorno y de filosofía. Por si a alguien le interesa, los próximos congresos que están montados serán en marzo en Buenos Aires, están muy lejos, la última fin de semana de marzo y el último fin de semana de junio en San Sebastián, en el cual va a ser importante por ese lema de cambio de paradigma, en el cual va a venir muchos médicos especialistas, si podemos mirar a Josep, mirar a Alister, mirar también algunos sanadores internacionales como Alex, para mirar a enseñarles lo que es el concepto de autosanación y luego solo explicaros lo que hace nuestra asociación, que está difundiendo, pues es primero que es nuestra labor, con los congresos, con los talleres, con los equipos de investigación, dando categoría a esos profesionales
profesionales que están allí, tienen todo tipo de profesionales, la mayoría de ellos son terapeutas, son psicólogos. Nos hemos convertido en asesores de muchos directores de clínicas o de hospitales que nos piden ayuda de cómo se tiene que montar un servicio de medicina integrativa, qué es lo que tiene que tener, qué es lo que no tiene que tener, al menos en esa fase. Y hacia el final ya, lo más importante es ese libro blanco de terapias fundamentales que estamos haciendo con más de 130 profesionales, que será la base del planteamiento de esas terapias complementarias, con una primera parte de lo que es la medicina integrativa, la segunda cargada de las terapias y la última cargada del destino del alma. ¿Qué es lo que nos ocurre? Nuestro cuerpo temporal, esto es un vestido temporal. Estamos aquí, ¿para qué estamos aquí? ¿Para pagar hipotecas? ¿Para viajar? ¿Para tener hijos? No, yo creo que estamos aquí para experimentar. Experimentar significa nuestra alma está en un lugar y un buen día dice, bueno, pues voy a bajar a la tierra para subir galones. Cuando éramos jóvenes, lo que nos tocó hacer la mili, si querías subir galones te tocaba ir a África, porque en 6 meses de ir a África ganabas los galones de cabo en el extranjero. El que se quedaba en España pues le costaba 3 años. Las almas, lo mismo. Cuando están ahí arriba, pueden ser muchos años que a nivel energético necesitan para madurar, para evolucionar. Oye, voy a bajar al planeta Tierra, perfecto, porque en una vida vas a dar un salto enorme a nivel evolutivo de lo que significa esa alma. O sea, que estamos aquí temporalmente, estamos para una experiencia temporal en este planeta y nos ha tocado unos denarios, y con esos denarios, esa cantidad que tenemos que saberla usar. Y yo creo que no se trata tanto de usarla bien o mal. Lo importante es pasarlo y todo lo que hagamos o lo que no hagamos en esta vida nos tocará vivir a la siguiente, porque habrá más de uno, ¿estás seguro? Es una vez, grabado, estoy lleno así. Y si no pagas la hipoteca aquí, te tocará pagar la que viene. Eso está claro. Os quiero enseñar, os quiero comentar una cosa ya acabando, porque tenemos un turno de preguntas si queréis. Estamos hablando todo el tiempo de una medicina muy invisible, si os dais cuenta, poco empírica desde el punto de vista médico. Los médicos hablan y dicen, es que esto que hablas tú, esto no se demuestra. Bueno, yo te lo puedo demostrar porque este paciente ha hecho un tratamiento y mira que bien está. Y no ha usado la medicina convencional. Bueno, sí, pero estos son 4 pelados. No, 4 pelados no, son 500 ya. Bueno, te van poniendo pelos, ¿no? Que necesitan empirismo, necesitan pruebas. Yo os quería enseñar una cosa de una prueba que me encontré hace poco. Visité a una paciente que se llama Inma. Desgraciadamente tenía un tumor hepático muy grave. Se fue ya hace unos 7 meses, si no calculo mal. Y después de una de las últimas visitas que hicimos pues, todo tipo de tratamientos alternativos, porque me vino a mí pues, para hacer algo diferente porque la medicina ya le habían dicho que no la podía ayudar. Bueno, pues hasta donde llegó nuestro conocimiento de los que participamos en esas terapias complementarias, le hicimos varias y no, bueno, mejoraba un poquito, pero la verdad es que se fue. Una de las últimas conversaciones que tuve con ella fue hablar de la muerte y del paso, del tránsito, de irnos a otra dimensión. A poco tiempo, cuando me llamó su hermano, que es médico, me dice, oye, no sabes lo bien que le fue aquella conversación y lo bien que estamos la familia, los demás, su entorno, porque era otra persona, se fue de otra manera. Claro, los médicos a veces no hacemos esto. Y hay un problema, que el paciente quiere tener esa conversación con su médico de confianza, no le sirve otra persona. Que por suerte hay gente que toca los temas desde la enfermería hasta las conversaciones más sociales, terapeutas. Pero él lo quiere escuchar de manos de su persona de confianza, que es el médico. Quiere tener esa conversación con él. Es quien ha depositado su vida. Y que hable de estos temas pues le ayuda mucho. Bien, cuando estaba muy mal, la hermana de ella le dijo, oye, es digo que hemos hecho todos, o muchos, cuando estés allá arriba, mándame un mensaje de que estás bien. Sí, ahora, claro,
mucha gente le preocupa, es que imagínate a la gente que me envía el mail, ¿cómo me puedo poner en contacto con mi hijo? Tú que conoces a gente rara, y lo mismo conozco a gente rara, pero ponerse en contacto con tu hijo, y si tu hijo no te quiere hablar, hombre, esto no había caído, pues déjalo, si ya se ha ido, eres tú la que quiere molestarlo, igual él no quiere, está muy bien donde está. No, pero yo tengo que saber si está bien. Bueno, pues lo típico, quedó así, ¿vale? Pues, curiosamente, nos envió un mensaje. ¿Cómo nos envió el mensaje? Ahora os lo enseño. Nos envió un mensaje de esta forma. Cuando hubo el entierro, la hermana compró un ramo de rosas blancas, 30 y pico de rosas, y las fue repartiendo a los amigos y familiares. Y bueno, ya está. Y se acaba la película. Al cabo de 15 días, la hermana va llamando uno por uno a los que se acordaba que se había la rosa, y dice: oye, la rosa, ¿cómo está? Dice: ah, no, ya la tirado, está en la marchita. Ah, no, muy bien. Per què ho preguntes, això? Dices que la de casa está bien. Bueno, no sé, le ha puesto una aspirina. La cosa es que han llamado 3 veces y no he hecho nada. Han pasado 7 meses, la rosa está íntegra en el jarrón, está en la foto. El agua está un poco verde, solo un poco, pero es un verde cristalino, no es un verde de colorido. Y la rosa sigue estando totalmente viva e integrada en ese jarrón. Como médico, claro, se casan como ideas, ¿no? Tengo que ir allá, hacer un tubo de ensayo, coger el agua, analizar, a ver qué bichos hay, a ver qué bichos no hay. Pero tienes que verlo con el corazón. Si esto ha ocurrido y te lo crees, porque la fuente de información es seria y así ha ocurrido, ¿qué cantidad de cosas ocurren que no tenemos explicación y que nos tenemos que creer, porque es así? Lo que pasa es que el mundo de las terapias complementarias es tan invisible que lógicamente los que van con la mente cerrada no llegan a ese lugar. Yo creo que nos tenemos que abrir, tenemos que luchar, tenemos que hablar para que la gente entienda que no todo se acaba con los protocolos, con los empirismos, y reconocer que no todos somos iguales y que hay gente que tiene percepciones, sensibilidades que son distintos, que les llegan formas diferentes de ver y de sentir la vida y de sentir a los demás, que nosotros, los que trabajamos en el sistema, nos podemos servir de esa ayuda inestimable para poder hacer nuestro trabajo. Una foto de la OMS en la cual aquí está el grupo que estudió y analizó para integrar lo que son las terapias complementarias en el año 79. Quiere decir que existe el permiso. En Europa, lo mismo. Aquí, lo mismo quiere decir que en Bruselas está totalmente legalizado el uso y la implicación de las terapias complementarias dentro del sistema. Pero otra cosa es que aquí, de momento, pues, no nos hemos enterado. Los que están encima de nosotros no se han enterado, o no se quieren enterar. Y me chocó que una de las leyes de Nicaragua, respecto a las terapias complementarias, el 18 de enero de 2012, alguien de allá, con muy buen tino, publicó: se considera la medicina chamánica. Esto es una ley, tiene un artículo protocolizado, lo cual quiere decir que yo lo encuentro realmente espectacular. Y dice que hay una relación armónica de equilibrio y conciencia de que somos uno, somos energía. Que a nivel de gobernantes alguien sea capaz de escribir esto, yo lo encuentro brutal a efectos de las consecuencias que puede tener que un sistema de salud considere que somos energía. Esto era en Europa y estas son fotos de la medicina turista, que creamos eventos. O sea, a mí se ha creado una asociación en la cual tenemos una red de profesionales por todo el mundo
que solo hago cuando hablo con ellos, que cada especialista les pido 2 horas de su tiempo al mes. Digo, oye, ¿tú qué eres? Yo soy el gestólogo, dame 2 horas al mes, ¿me las das para qué? Hombre, por otra lado, vale, pues ya estás en la lista. ¿Dónde vives? En Martorell, perfecto. El día que tenga un paciente que no se le puede pagar, que el sistema no lo absorbe y viva en Martorell, te llamaré para que lo visites gratis. Ah, pero si hace falta operarlo también. Coño, ¿quién va a pagar la operación? La asociación, con estos eventos, recogemos dinero para pagar las piezas, porque el quirófano, el instrumentista, el anestesista y todos los demás trabajan gratis. Entonces, con casos realmente desgraciados, les ayudamos para que solucionen sus pequeños o grandes problemas. Claro, la red ha crecido tanto que tenemos especialistas de todos lados. Entonces, cuando es una visita, todo el mundo la hace, pero cuando hay quirófanos entre medio, el tema es muy complicado. Luego está Rosa Casado, que es la vicepresidenta de la asociación, que es la que sale aquí, que ella es la que se dedica, digamos, a controlar, pues, si realmente aquella persona es merecedora por sus ingresos, de que se le pueda ayudar a hacer esto, porque claro, damos la cara por mucha gente. La última operación, que fue la de este chico, José Luis, llevaba 4 años con 21 años, que no lo operaba. No, es que es duro. No tenemos que operar una ciática, una simple ciática. Al final hemos conseguido operarlo, ya camina, hace vida casi normal. Y claro, había que pagar pues, una pieza que hemos costado en la espalda que vale 4.000 euros. Eso, la tienda, sí, me ha hecho un rebajito. Pero es igual, 3.000 hay que pagarlo, es que lo paga. Pues gente como vosotros, que está en un lugar así, que al final pues, pagan un dinero para que él se pueda operar como el otros. Pero lo importante era la filosofía. Hacer esa red a nivel internacional de especialistas que nos dediquen a esas 2 horas al mes. Pero yo iba más profundo, no solo quería hacer esto. Quería que la gente tuviese la sensación de lo que es trabajar de forma altruista. Porque esa sensación es la que ayuda inconscientemente a normalizar tu cuerpo, energéticamente hablando. Bueno, aquí estaba... ¿Qué es lo que hace AMIS? Luego también estamos intentando profesionalizar todos los terapeutas y sanadores que no tienen títulos universitarios con una convalidación o inclusive con unos cursos que a raíz de esos cursos al final podemos tener un título universitario para poder relacionarse con los médicos dentro de clínicas y también en las consultas privadas, junto con un seguro de responsabilidad civil que se agrega económico, no llega a los 100 euros al año, para que si se llaman de un sitio, todo el aspecto más jurídico funcione. Porque si no miramos la parte más legal, no vamos a crecer, y es importante que crezcamos. Bueno, estamos con relación con los ritmos oficiales, el libro blanco de terapias y apoyando ese cambio de paradigma que se llama la medicina. Los 2 congresos que hemos hablado y al final acabo diciendo que no somos seres humanos con una experiencia espiritual, somos lo contrario. Somos seres espirituales con una experiencia humana, que es lo que explicaba antes. Nos ha tocado venir aquí, pasearnos un rato y volver con lo que hayamos aprendido. Teilhard de Chardin dijo esto. Y uno de los congresos que vi en Albacete en concreto, en estas fechas hace un año, que hablaba del destino del alma y comenté que una vida no era suficiente para cada persona. Tenemos que vivir muchas vidas para poder establecer ese proyecto álmico que tiene cada uno y que está relacionado con los demás. Que nuestro cuerpo solo es un vestido temporal, que es un camino hacia la sublimación del alma. Y lo que no superemos en esta vida nos tocará la siguiente. O sea que, como no hagáis los deberes, diréis perdón, en la siguiente os toca, seguro. Tú eres el universo expresándote a sí mismo como un humano por un corto espacio de tiempo. Edgar Tour. Este es el caso de Inma, y aquí veréis la rosa que os he comentado antes, pues, 6 meses después. Tengo un vídeo, si alguien lo quiere ver, y es alucinante cómo ocurren estas cosas. Entonces, cuando realmente te chocas con situaciones como esta y otras parecidas en medicina,
que no quiere hacerse más tratamientos médicos y se hacen otras cosas, por raras que sean, y se escapan, porque algunos se escapan, es el que me enseña y me dice que tengo que seguir investigando para que aquello lo pueda aplicar a otras personas. Y ya lo hemos hecho, pero al final tiene más respuesta los casos en los cuales hay un cambio de filosofía y de ética y de emoción personal que no cualquier otro que no lo haga. Solo un minuto para comentaros lo que pasó en una experiencia que hice bajo una pirámide energética que cogía una serie de personas con dones de percepción, que canalizaban información que yo no la veo, ellos sí. Tenía un paciente en medio y los demás alrededor. Entonces yo estaba fuera del círculo y les dije, por favor, escribid un papel a partir de ahora todo lo que veis, todo lo que sentís. 17 personas con dones especiales. El paciente y yo, que soy un mortal normal, no veo nada. Empiezan a escribir. Cuando luego recogí las hojas, el 80% vieron lo mismo. Eran personas de diferente condición, nivel social, cultura, países, todo diferente. Pero en cambio lo que escribieron tenían muchas cosas en común. Solo os voy a comentar dos. Los otros los estoy escribiendo en el libro y si no, no acabaríamos nunca de esta experiencia. Pero como esto yo cada día estoy envuelto, como estoy envuelto de gente rara, pues te pasan cosas raras. Cuando salía del círculo, mejor dicho, antes de entrar en el círculo, ya empiezan a escribir que al paciente le cae como un rayo de luz verde encima. Y yo no he empezado nada todavía. Empiezo a caminar y me voy al lado del paciente de la silla, al cual le hice una sesión de cirugía astral. Empiezas a mover las manos y haces esa operación energética a nivel de su campo dimensional. Bueno, pues esa luz verde que le cae encima se hace más ancha. De mi mano ven como un hilo de plata que se va al órgano que yo estaba interviniendo y luego pues cambia totalmente la conexión visual o sensitiva de lo que ellos veían, que yo estaba haciendo con aquel paciente. Y lo mismo que ocurrió en aquella situación, en medio del campo, en ese lugar, también un día lo probamos en la consulta. No con los 17 porque no cabe, pero sí con 2 de ellos. Pacientes tiraban la camilla y de pronto le digo, apuntad lo que veis. Yo, explorando al paciente y demás, veía exactamente lo mismo, digamos, en otra dimensión, más pequeña. ¿Qué significa esto? ¿Dónde vas a parar con esto que estoy explicando? Pues que realmente lo que nosotros vemos, los que no vemos nada, nos dejamos en el tintero muchísimos mundos de otras personas que sí lo sienten y sí lo ven. Y que para mí merecen un respeto enorme porque nos ayudan a evolucionar y a seguir adelante y a plantearte la vida del paciente y de esa sanidad de manera muy distinta, entrando en esa ecuación de la enfermedad y del enfermo con más variables, con más situaciones que hay dentro, las que no se ven. Porque si realmente cuando estás haciendo el paciente hay un campo energético que está empezando a moverse junto con él, ¿qué será lo que ocurre que no vemos que podríamos hacer para mejorar? Y ahí es donde entra el concepto de autosanación. Por eso hoy os he hablado mucho de filosofía de vida, que es lo que menos se ve, pero se lleva dentro, porque nuestras células sí que se enteran. Y hemos de tener aliados dentro, no enemigos. Bien, gracias por haberme escuchado tanto rato. Y si alguien tiene alguna pregunta, yo estaré encantado si puedo contestar. Gracias a todos. Bien. Un momentito, por favor, antes de pasar a la rueda de preguntas para el doctor Barnosé, queremos anunciar que hay 2 coches muy mal aparcados y está la grúa a punto de llevárselos. Si están aquí los propietarios, los 2 coches son un Citroën C2, matrícula 5770 GPM, y luego un Opel, coche Opel
matrícula 6495CDL. Por favor, se ruega a los propietarios lo retiren lo antes posible. Gracias. Ahora los laterales de esta sala habrá dos voluntarios identificados con una camiseta de color verde y personas que quieran realizar alguna pregunta, les pedimos por favor que levanten la mano y muy gustosamente el doctor Paco Barnosell intentará contestar. Muchas gracias. Hola. Que sean fáciles, por favor. Tenemos un señor aquí que levanta la mano primero. ¿Dime tu nombre? Hola, yo soy José. Hola, José. Venimos de Gerona. He sido paciente suyo y nos conocemos y por vídeos y tal, pero más que nada yo quiero felicitarle porque el niño donde viene por la valentía de querer experimentar otras opciones que no lo que a usted le han enseñado desde pequeñito, lo que ha estudiado, y especialmente por la valentía que tiene tratar de compartir de cara al mundo para intentar despertar que ya nos hace falta un poco a todos. Después de esto paso a hacerle una pregunta de lo que usted ha comentado de la importancia de la alimentación. La importancia de la alimentación es, de acuerdo con lo que usted nos ha dicho, es importante, pero especialmente la alimentación que metemos por arriba. Y otra cosa, nos dejamos hablar todos de la crisis, del dolor. Somos conscientes, yo a veces me entristece mucho de la epidemia que veo por todas partes. Hay mi sobrino, hay mi sobrino, hay la crisis, hay no tengo trabajo, empezamos a hacer a remenar. Sí, pero dime la pregunta. ¿Qué opinas sobre todas estas cosas que para mí creo que son importantísimas porque estamos generando, creyendo que a los alimentados estamos generando desde el punto de vista, ¿qué opina usted sobre esto? Gracias. Es importante lo que estás diciendo porque es el pan nuestro de cada día. O sea, en un momento tan difícil que nos ha tocado vivir para muchísima gente, ¿no? Con bajos recursos y encima lo más importante es un cambio de vida, porque para lo que había estudiado o trabajado resulta que ahora el trabajo que tiene o que le va a venir no es de lo que ha hecho hasta ahora. Y esto le da una nueva oportunidad de cambiar de filosofía, pero también hay una problemática social importantísima, muy en familias, ¿no? Que se ve últimamente y que no saben por dónde tirar. Claro, nosotros estamos aquí, o yo en este caso estoy predicando un tipo de filosofía y luego, muy bien, perfecto, voy a hacer caso, doctor. Mañana mismo llamo a mi médico y tu médico, si le dices lo que has venido a hacer aquí o lo que yo he dicho, te va a sacar de la consulta a bobazos. Y te diga, ¿por qué estás diciendo? O sea, lo difícil es encontrar esa red, que sí que la hay, de profesionales que ya piensan de forma diferente y cada vez más, pero si estamos aquí haciendo toda esta parafernalia para abrir mentes, sobre todo en el mundo médico, precisamente es para que ese 20% que había en el primer congreso, un año después sean 40, y el año que viene sean 80. Y cada vez hay más profesionales que quieren trabajar de otra manera. O sea que, gracias por tus apoyos, y yo creo que toda esa gente no tiene más remedio que seguir en el sistema porque ahí está, pero la gente ha perdido el miedo. Ya se encarga el médico y le dice, deme un plan B. Y encontrarás siempre alguno que, si no lo hace, te dirá dónde lo puedes conseguir, aunque no sea del sistema. Gracias. ¿Por ahí? No te veo. Ah, sí. Sí. Gracias, doctor, por la conferencia. Gracias, doctor, por la conferencia que nos ha dado y los horizontes que a partir de ella nos han abierto. Es una simple pregunta. ¿Usted ha vivido una pieza de Mozart que ayuda de alguna manera a aspectos de, bueno, a la sanación, entendido yo, por decirlo de alguna forma? Yo que soy melómana y que creo en esto perfectamente, ¿no? Del hígado. ¿Me podría decir qué pieza exacta de Mozart es? Gracias. Hay una lista tan interminable que no acabaremos, pero la que estaba pensando cuando te lo he dicho, si has visto la película de Mozart, ¿cómo se llama? No recuerdo el título. Amadeus, cuando está en la cama muriéndose, que sale aquella, me parece que es una adagio, justo en el lecho de muerte, y que el otro es el que lo está, no recuerdo el nombre en italiano, Salieri, que lo está cogiendo como suya, se la quiere robar, ¿no?
cuando se va y luego viene la otra mejor y se lo queda. Bueno, pues con esa pieza es curioso porque tengo un amigo que es músico francés que tuvo la mala suerte de caerse en moto y paralizarse un brazo. Tuvo una parálisis braquial en la cual, siendo músico y siendo a la derecha, se acabó su vida profesional. Que tocaba la batería y tocaba instrumentos y no. Pero le sirvió, porque era un gran informático, para adentrarse a combinar la música clásica dentro del mundo de la informática. Entonces, a cada nota y a cada clave le daba una numeración. Y cogía la sinfonía, la preparaba, la metía en el ordenador y luego salía una gráfica. Mozart es alucinante, porque toda esa música sale una gráfica perfecta en un sinusoide maravilloso, que inclusive cuando alguien toca y luego alguien responde, empieza la flauta y responde el violín. Es curioso porque la gráfica que hace que ese sinusoide se monta una segunda gráfica alternante en medio, y esas dos gráficas es la que consigues en el cuerpo el efecto resonancia. Una lo prepara y la otra es la que te responde. Y cuando el cuerpo está preparado es cuando hay ese efecto que favorece la inmunidad. Bueno, pues, claro, el estudio es, yo disfruto como enano, además toco un poco piano así de oído y a veces me creo que soy Mozart y empiezo a tocar a ver si mi cuerpo se entera. Pero realmente, según el autor, es curioso porque consigues unas mejorías determinadas. Liszt, Beethoven, pero también sirve Gershwin para según qué patologías. Bach para el cerebro. Bach también. Bach, sí, pensad que esto ya lo descubrieron los monjes, ¿no? Cuando hacían los cantos gregorianos en las catedrales, que no olvidemos que las catedrales se hicieron sobre todo para curar a la gente, para sanar, sobre todo cuando hay en la cruz, digamos, física de la catedral, en aquel centro se ponían los pacientes y con aquella reverberación de la música tiene efectos de sanación. Pasa que lo hemos olvidado. Lo hemos olvidado como pasear por el campo y tener la naturaleza cerca. Tú escuchas los cantos gregorianos en una catedral y tienes una enfermedad seria, tú haces una foto al entrar y haces una foto al salir de tu cara y verás cómo cambia, porque eso lo he probado yo. Es brutal, es incomprensible, bueno, posible no, tiene esta lógica. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por este lado, por la derecha? Hola. Hola. Muchas gracias por la conferencia que nos ha ofrecido, que nos ha sido un placer escucharle. Y yo quería preguntarle, en su libro explica que vinieron de la espalda sin necesidad de, bueno, la primera operación, sin necesidad de abrirlo con bisturí. Si tuviera esa necesidad, tendría que acudir a su asociación, por ejemplo, para que me indicaran un especialista real, que no sea uno cualquiera. ¿Me hablas de un médico o de un terapeuta? Terapeuta, bueno, yo... ¿Ya está? ¿Es esa pregunta? Sí. Esta es difícil, ¿eh? Bueno, no, yo lo que me refiero es que hay tanta gente que se puede ofrecer a hacer un servicio que realmente sea... Claro, yo me voy a un sitio, pues, en Asia, a aprender, como quien dice, casi sin sacar de la bata, ¿no? Yo soy médico. Aquí al paso. Y cuando vas a empezar a ver lo que ocurre, las orejas se te van bajando, ¿no? Te quedas pequeñito y al final te conviertes en un enano emocional. Cuando ves otra gente que no es médica, cómo es capaz de llegar al paciente, sobre todo, de romper esas barreras y sanar. Entonces, claro, tú llegarías allá y dirías, ostras, a este caso, ¿no? Le pido una resonancia, tres analíticas, una eco, llegas ahí con las manos vacías. Y tienes que aprender solo con tu intelecto y con tus manos. ¿Verdad? Me puse en manos del sanador, tenía un problema de una hernia, que me salió y se me agudizó en el avión, porque son no sé cuántas horas, de aquí a Filipinas, ya ni me acuerdo, creo que eran 36 horas seguidas sin parar. Y en el avión ya me había cansado de hacer pasitos, pasilla arriba, pasilla abajo. Pero llegué con una ciática importante. Pues, mi operador es asiática, que los vídeos están en esa web de Paco la Cueva, en el capítulo 82, se me ve a mí, medio desnudo allá en una especie de mesa, que es una puerta recogida con un mantel de pino, y el sanador metiéndose dentro,
que no hace más que abrir campos energéticos, o sea, se imagina que la piel es un gel, se mete dentro con la mano derecha y con la izquierda saca y materializa la energía negativa, no se lleva a la acumulación, él materializa lo que es negativo, lo coge y lo saca. ¿Qué es materializar? ¿Veis algo en la mano? Nada. Pues yo pienso y de pronto sale algo aquí en la mano, aparece. Esto es materializar. Evidentemente, por eso digo que hay gente que tiene unos dones que los demás no tenemos y que si nos creemos que esto existe, ¿quién no será capaz de hacer una persona que es capaz de hacer esto? Bueno, pues lo coge y lo saca. Tenía 3 veces de las manos, de una y un poco de la otra me lo sacó y saqué foto de ese coágulo rojizo con un tejido un poco, pues como una mucosa palicla, por ejemplo, que tiene bulbitos, ¿no? Como montañitas. Y llegué a Barcelona y comía aquí, me seguía doliendo, no tanto, pero me seguía doliendo. Y había a mi amiguete de traumatólogo, que también es rarito como yo, porque él está investigando las culturas indígenas en Perú. Y bueno, me deja un libro que ha escrito él, y yo soy un bebé a su lado, porque él dice cosas mucho más raras, lo que pasa es que las escribe en el libro, no las dice por ahí. Bueno, pues me opera. Y lo que saca, tenemos la foto de lo que saca, es exactamente lo mismo que había materializado el chamuco. Anatómicamente, físicamente era lo mismo y por supuesto curado. Nada más, bueno, un día si me porto mal, pues me pasa factura, ¿no? Pero me he de portar mal. Y la tercera pregunta que me haces, ¿a qué tecla vas a tocar? Nosotros tenemos en la página web de AMIS un listado de gente, pero la gente que hace estas operaciones tan excepcionales no están así en ningún listado. Entonces, has de preguntarlo pues, más directamente y desgraciadamente los buenos son gente ya bastante mayor, que pasan los 30 años. Y entonces tienen restringido mucho sus días de visita y si hablas de Alex, por ejemplo, esto solo lo hacen en Filipinas y viene una vez a España que viene a San Sebastián, que estuvo hace un mes. Ahora le tocará venir más hacia nuestra zona, en Cataluña. Si viene a nuestra zona, pues le avisaré. Pero claro, el día que digo que viene Alex, que es capaz de hacer estas cosas, pues en un día se ha llenado su visita y no queda más que hacer. Pero hay gente que lo hace tan bestia como estos que yo explico en el libro, no. Yo explico estos en el libro, como otros más suaves, para que los médicos sobre todo entiendan que hay otro mundo que existe, que funciona y que no se ve, y que no se puede demostrar. Porque fíjate tú, cuando hemos probado de analizar cosas como la que me han sacado, que lo han hecho, si lo han hecho 50 veces en diferentes profesionales, sanadores, no hemos hecho ninguna, y acaba en un laboratorio para ver qué es lo que han sacado. Solo una vez de todos los que yo conozco ha llegado a hacer su diagnóstico para que al final dijera no tengo ni idea de lo que es. Porque las otras se han cruzado con la madre. No ha llegado, se ha confundido. La nevera del hospital se ha estropeado. Siempre han pasado cosas para que aquello no llegue a término. ¿Sabes aquello complicado que se cruza, que parece que hay una mano negra para que no sepamos lo que es? Pues así. O sea que por eso que cuando vi la flor de la IMA y primero pensé, ostras, hay que analizar esta agua, a ver qué tiene, si tiene bichos, si no tiene bichos. Pensé, si es igual, si me va a romper el bolsillo ya que la lleve al laboratorio, voy a coger una gota con una pipeta, le pondré un litro de agua y la gente que esté mal, pues le diré que se la ponga encima y así pasa algo. Pero primero como médico, y luego pensé más emocional como ser humano. Pero lógicamente primero que se me arranque de querer saber cosas. Yo creo que nos hemos olvidado de hablar con el corazón. Cuando hables con el corazón es cuando todo va. ¿Alguna pregunta más? ¿Por allí? ¿Sí? Aquí. No te veo. Aquí, perdona. Bueno, yo quería saber cuál es el enfoque de la medicina integrativa en el caso de las enfermedades autoinmunes, donde la inmunidad ya está contra el propio organismo, ¿no? Y también cómo se hace esta intervención con una medicina convencional que ni siquiera tiene un tratamiento claro, ¿no? Pues más que nada una cosa que solo frena un poco los... Estamos en ello, la verdad es que es un momento muy importante porque, fijaos, ahora resulta que la mayoría de nosotros somos celíacos.
Todos tenemos enfermedades autoinmunes. Hay cosas que no nos funcionan y que no nos van bien. Y no hay una medicina muy diferente de la de ahora, de la de hace 5 años. Hay efectos de estos datos que estoy hablando. Es como si todos nuestros cuerpos se hubiesen vuelto locos y ahora somos alérgicos a casi todo. Y todo nos va mal. Y yo creo que estamos erróneamente en un camino que nos está llevando a un lugar sin salida. Porque el enfoque de origen es incorrecto. Es muy posible que tú tengas un síndrome de sensibilidad múltiple o que seas que desarrolles enfermedades autoinmunes. Pero yo le daría la vuelta y pensaría, ¿realmente tu cuerpo energético está en su lugar? Porque si no está en lugar y tienes una bajada de esa inmunidad, favoreces a que salga lo primero que tiene que salir. Es una enfermedad autoinmune. Pero si estuviese en su lugar, a lo mejor no la desarrollarías. Entonces, claro, como protocolo médico, todo es autoinmune ahora, en mayoría de cosas. Entonces hacen tratamientos para ya darte, pues, interferón, o cualquier tipo de tratamiento para aumentar tu inmunidad. Pero es la posición de cada paciente con lo que estás explicando, y tú, como tú, muchísimos otros, que yo creo que ahí está el error. No se puede enfocar así, hay que enfocarlo desde el origen y ver si tu cuerpo energético está en su lugar, y yo creo que si no lo está, por el motivo que sea, en el momento que conseguimos que suba y esté en su nivel, aquí hay enfermedad autoinmune, desaparecerá. Lo mismo como en los casos de fibromialgia, que sabéis que hay un componente emocional importantísimo. En el momento en que muchos de los casos que no se podían ni mover, les he dicho, tienes que hacer deporte y moverte, pero no, si no puedes dar 2 pasos. Bueno, pues el día que puedas empieza a moverte, porque el día que te muevas se va a generar otra vez adrenalina, que esa adrenalina es la base para que todo pueda funcionar como antes. Y aquella persona que no se movía, sin ningún tipo de medicación, solo moviéndose un poco más y padeciendo el dolor cuando se movía, conseguía sin ningún tipo de tratamiento volver a estar en su lugar. Y lo único que he hecho es moverse. Incluso en el caso, por ejemplo, de la esclerosis múltiple, la medicación convencional tiene un enfoque muy agresivo, porque lo que te hace es como frenarte tu propia inmunidad para que no reaccione contra de ti. Esto como se puede integrar en la medicina que va a... Me has tocado un tema muy... Ahora has hecho un salto cuántico tú, ¿eh? Me has hablado de la autoinmune y ahora de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que los núcleos del cerebro se secan y aparecen unas manchas y te vas degenerando, y es una enfermedad realmente difícil de controlar. Y además hay gente que las lleva toda su vida y no pasa nada, y tienes otro que en 2 años está en una silla. O sea que hay realmente cosas diferentes. Sí que hemos mirado en casos energéticos de que, mejor dicho, casos de esclerosis múltiple con tratamientos energéticos en los cuales ha habido una mejoría, inclusive un estancamiento de la enfermedad. Pero a donde me lleva todo eso que hemos hablado aquí. Da igual lo que hagas. No es que yo he hecho reiki, no es que yo he hecho magnetismo, yo he hecho imanes. Yo creo que no es muy importante la técnica, es antes. Es preparar al paciente de otra forma. En el momento que lo preparas y su cuerpo puede responder de otra manera, consigues ganar batallas. Y de entrada, te puedo decir que de todos los pacientes desde que empecé con esta historia hemos estado haciendo, solo hay una enfermedad que no hemos podido conseguir, porque mira que ha habido casos de cánceres, de tumores, de sarcomas, inclusive de gliomas a nivel de cerebro, que se han escapado. Estamos hablando de ejercicios de visualización, de cirugía astral, y se han escapado, y enviando con la resonancia y ya no está. Y dices, ¿qué ha pasado? Solo ha habido un tipo de enfermedad que no conseguimos encontrar un solo paciente que mejore, y es la ERA. La esclerosis lateral amiotrófica. Los que han venido, no he conseguido todavía ni un solo caso que haya mejorado lo suficiente como para separarlo, ¿no? Ya no le digo nada, que se escapa. Pero todos los demás, hay más de un caso en los cuales se han escapado al paciente de unas sentencias realmente terribles de decir que esto se ha acabado, y ves que va siguiendo, y pues, ostras, ¿qué pasa? ¿No? Pues como médico te destartará toda tu proyección. Yo creo que hemos de analizar esa nueva visión. ¿Otra pregunta? Quizá, hay una señorita ahí abajo. Se ha acabado. La última pregunta. Pues aquí ha sido de rojo. Ya nos pasamos de la hora. Si alguien quiere hablar, estaremos por aquí. Ostras, nos hemos pasado muy tarde, ¿no? ¿Hay alguien esperando? Ostras, pues me voy ya. Corre.
Bueno, tenemos uno detrás. Experimentar, no acabo d'entendre una mica en quin concepte a què refereix. Experimentar què? Experimentar? A què te refereixes? Sí, que acabes de comentar que estàvem aquí per experimentar. Ah, sí, vale, perdona. Experimentar, no acabo d'entendre una mica... Me pregunta que hemos venido a experimentar, y a experimentar que como ser humano, como vida, yo creo que nuestro destino álmico lo que nos hace es que vengamos al planeta o a otros planetas a experimentar una vida. En esa vida tenemos cambios en ese recorrido emocionales y de vida. Y tenemos que tomar decisiones, muchas decisiones. Y en esas decisiones es donde se elabora nuestro campo energético vibracional del alma. Experimentar significa vivir, significa relacionarse. Y lo que tú hagas en esa relación es como lo que necesita esa vida para ser tal cual es. Entonces, a medida que nos hacemos más mayores y aprendemos más cosas y vivimos más vivencias, ese cuerpo se queda con esas vivencias que traslada a esa alma que no es más que energía. La energía no se mueve, se traslada a otro lugar, a otra dimensión, llevándose todo ese aprendizaje. Y es la sublimación de esa vida. Y con una no hay suficiente. Necesitamos un montón. Gracias.